Gloria al Señor. ¿Cuánto nos hemos gozado en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén, porque el Señor es bueno con nosotros y debemos de tener un corazón agradecido, amén, para poder nosotros estar siempre delante del Señor. Tiene que haber agradecimiento en nuestros corazones. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Isaías 9. Solo voy a leer unos 2, 3 versículos de ese capítulo. Lo vamos a iniciar del 1. Isaías 9, ¿verdad? Sí. Hasta el 2. Y ahí nos vamos a guiar, amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, vengo clamando su presencia en este lugar, suplicándole perdón por mis pecados, Señor, y suplicándole, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, manifestándose, Señor, a través de esta palabra, Señor, que sea su Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, pueda hacer conciencia en nuestros corazones, Señor, y una remembranza de lo que hizo Jesús por nosotros, Señor, hasta ahora, Señor, y ese cumplimiento se cumplirá hasta el libro de Apocalipsis, lo cual, Señor, estamos viendo todo, Señor, lo que los profetas profetizaron en el tiempo antiguo, Señor. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor, y le doy gracias, Señor. Amén y amén. Como vemos, el nacimiento de Jesús, amén. Sabemos como introducción entre el Antiguo y Nuevo Testamento hubieron 400 años en silencio. Al final del libro de Malaquías, que es profético en el Antiguo Testamento, la nación de Israel se encontraba de nuevo en Palestina después de la cautividad de Babilonia, amén. Y estaban cautivos por los persas y los medos persas, por el imperio romano. Entonces vemos que al abrir el Nuevo Testamento hubo un tiempo que no se supo nada, estuvo en silencio, amén. El libro de Mateo vemos que el poder que tenía Roma en ese entonces, dominante en la tierra y en las regiones romanas. Para entonces el pueblo de Israel estaba dividido también, habían divisiones. Ahora bien, ¿qué sucedió en ese llamado tiempo de silencio, 400 años? Que fue tiempo de preparación, es lo que los estudiosos dicen, tiempo de preparación. Dios estaba preparando, amén, el tiempo en que llegaría a nacer su Hijo, viendo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento
había pecado, amén, y no había otra manera de que ellos fueran salvos, amén. A pesar de que a ellos se les dio la ley de Moisés, no cumplieron la ley de Moisés, sino que se volvieron al pecado, cometiendo tantos hechos vergonzosos, amén. Pero el Señor, que es bueno y misericordioso, siempre ha pensado en lo que Él creó, en su creación, amén. Entonces, le voy a pedir a mi hermana Carmen que me lea Gálatas 4:4, por favor. Vemos que ese tiempo de Israel, ellos con ansias estaban esperando lo que Isaías ya había profetizado, amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Porque Él nació bajo la ley, amén, mosaica. Entonces vemos que el Señor al tiempo, dice, al cumplimiento se cumplió cuando el Mesías habría de nacer, amén. Y eso es cuando ya iniciamos el Nuevo Testamento, amén. El Nuevo Testamento, ahí se inicia con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Isaías estaba él profetizando a 700 años antes de Cristo, estaba profetizando la venida de ese Mesías, amén. Y vemos de que nosotros ahora tenemos la gracia de Dios, el Mesías en nosotros, en medio de nosotros, amén. Gloria a Dios. Entonces, pero en ese entonces Israel no entendía, amén, lo que el profeta Isaías decía, porque dice en el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, amén. Entonces, pero el pueblo de Israel no entendía, el pueblo de Israel creía que este era un resultado de tal vez de un hijo de un rey, como de Zacarías, de los profetas. Ellos no entendieron que Isaías estaba hablando del Mesías, del Hijo de Dios, amén. Gloria a Dios. Ellos no entendían ese llamado, amén. Entonces Israel estaba dividido en ese entonces en grupos. Los intérpretes de las escrituras desde su punto de vista tan variados a la sociedad judía. Dice que se dividió cada vez más y más. En vez de estar el pueblo unido, se dividían cada día por sus razas, amén, como hoy en día muchos estamos divididos en la tierra. Hoy en día la tierra está dividida. Cuando hablo de la tierra, hablo de la humanidad, amén. Así es, gloria a Dios. Porque unos dicen, yo soy de tal lugar y no me llevo con esas personas o con esos cristianos. La iglesia está dividida, pero dice que Cristo no está dividido, amén. Entonces nosotros debemos de estar unidos, no importa las creencias, amén. Aún con los católicos debemos de estar unidos. ¿Para qué? Para convencerlos del mensaje de salvación, amén. Para que salgan de esa vida, de esa vida que llevan oscura, amén, por no leer la palabra. Por eso dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. No podemos nosotros estar divididos, pero el pueblo de Israel estaba dividido, amén. Así es de que ellos no sabían de quién sería el Salvador, estaban confusos, amén. Así es de que por eso Isaías lo declara. El pueblo andaba en tinieblas, dice, y vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte estaban perdidos, amén. La invasión de Siria produjo una tremenda devastación, amén, de tinieblas en ese entonces en el pueblo de Israel.
Pero el pueblo de Israel tenía un gran motivo de esperanza, amén, porque ya habían escuchado a Isaías. Luz dice que le resplandeció. Los acontecimientos proféticos se describen futuros, amén, y también se describen como si hubieran ocurrido ya. Así se describen. Así es de que por eso dice en Mateo 16 se cumple esta profecía. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Esto está en Mateo 16 como está en Isaías, como lo que ya leímos, amén. Porque acuérdense que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, amén. Así es de que podemos ver nosotros ahí la sombra la sombra de muerte es el pecado en que Israel vivía, amén. Y ellos necesitaban tener un Salvador, y es el que Isaías venía profetizando, como dice, imagínense. También lo profetizó en Isaías 53. Claramente ahí dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Estaba hablando de su Hijo Jesucristo, ni hermosura le veremos más sin atractivo, dice, para que le deseemos. Recuerda que Israel estaba esperando un rey, amén, con unas vestiduras reales, amén. No esperaba que era un hombre nacido de una virgen. Sencillo y humilde, amén. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué dice despreciado? Porque Israel lo despreció. Cuando él se declaró que era el rey de los judíos, el hijo enviado de Dios, amén. El pueblo de Israel lo rechazó a él, pero él ya lo estaba anunciando que iba a ser rechazado por Israel, amén. Por todo Israel. Amén. Varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Y dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No estimamos el precio que él vino, amén, a pagar. Gloria a Dios, sí. A pagar por nosotros, amén. En el tiempo de Israel, pero también en el tiempo de nosotros, amén. Y dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Amén. Amén. Aleluya. Entonces vemos claramente cómo Isaías viene profetizando acerca de Jesucristo que vendría a nacer. Amén. Y tenemos nosotros que ser agradecidos con el Señor, pero ahora vemos que el mundo está celebrando hoy día la Navidad, amén. Y debemos de estar contentos, por lo menos que aunque sean católicos, sean mundanos, están reconociendo que hay un Dios, amén, y que el Hijo de Dios vino a nacer, amén. Gloria a Dios. Muchos dicen, muchos entran en contiendas, en pleitos de decir, no, Jesús no nació el 24, que él nació en otro tiempo. Pero no importa en qué tiempo haya nacido, de que nació, amén. Como usted y yo nacimos un día, no importa el día ni la fecha, pero nacimos y estamos presentes, amén. El Señor nos tiene. Entonces vemos que cada persona en la tierra, dígame, ¿hay alguien en la tierra que no celebre su cumpleaños? ¿Hay alguien en la tierra que no celebre su cumpleaños? En todo el mundo, aún muchos
aunque dicen no lo celebro, pero salen a comer, están celebrando el cumpleaños. No parten un pastel en sus casas, pero están celebrando el cumpleaños cuando lo sacan a comer para esa fecha. Es que lo están celebrando, amén. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no vamos a celebrar y cantarle, exaltarle, amén, el nacimiento de Él que vino a nacer únicamente porque nos amó a nosotros? Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para nosotros, amén. Lo entregó por nosotros. Entonces no importa la fecha de que la gente diga que nació o no nació, la cosa es que nació y ahora por eso nosotros estamos en este lugar, por eso estamos glorificando al Señor y somos nosotros salvos a través de ese nacimiento de Jesucristo, amén, aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor, amén. Gloria a Dios. También dice si nos vamos también en Isaías 7:14. Si alguien me lo puede leer, por favor. Ahí está más atrasito. Ya lo encontré yo. Por tanto, el Señor mismo dice, os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Amén. Eso significa Emmanuel. Entonces vemos nosotros cómo los profetas han profetizado a través del Mesías. Miqueas 5 también lo profetizó, amén. El profeta Miqueas, amén. Entonces vemos que Dios tuvo un propósito, amén. El propósito de que la humanidad fuese salva a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre de Dios, sea exaltado el nombre de Dios en nuestros corazones, amén. Porque el Señor es bueno, grande y misericordioso. Ahora, lo que Isaías anunció y los profetas como Miqueas también lo profetizó, se cumple, amén. En el libro de Mateos, en el libro de Lucas también está el nacimiento de Jesús. Lucas del número 1 del 26 al 35, ahí lo encontramos, amén. Entonces vemos que vamos a leer en Lucas 1, 26 al 35, si me lo puede leer, ya lo tiene, me lo lee. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios te dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que ahí se cumple lo profetizado por el profeta Isaías, amén. Cuando él dice de que hijo nos es dado, y estaba hablando de el niño Jesús, amén. El anuncio del nacimiento de Jesús, amén. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces en esta ciudad vemos que una virgen estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Eran descendientes de David, amén. Y el nombre de la virgen era María, y en hebreo se llama Miriam, amén. Entonces, según la ley judía, estar desposada equivalía a estar legalmente casada. Ella ya estaba casada, amén. Estaba casada, pero no había tenido todavía nada que ver con José, amén, porque estaba en el desposorio, amén. Y en la tradición judía habían más bodas, no era solo una. El proceso del matrimonio judío tenía varias ceremonias en el tiempo de ellos, amén. Del matrimonio el desposorio era uno, que formando parte del matrimonio legal era como el principio del mismo. El proceso matrimonial se culminaba legalmente con el traslado de la novia a la casa del novio, o sea, la casa del papá del esposo de ella. O sea, sí, ¿verdad? Como que yo estoy casada, pero yo todavía estoy en casa de mi mamá. Pero cuando ya tiene que ser todo como está destinado en la ley, yo tengo que irme a la casa de mi esposo. Entonces en ese trayecto, en ese proceso, amén, estaba María cuando el ángel se le aparece, amén. Cuando el ángel se le aparece en ese momento estando ella desposada. Y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínese, le dice favorecida, porque el Señor halló gracia en ella. Había sido favorecida entre miles y miles de doncellas, amén. Porque virgen significa que era doncella, que no había conocido hombre, amén. Entonces vemos que ella es favorecida por el Señor. Y había Dios tenido misericordia y merecida de ella, amén. Porque vino a nacer el Hijo de Dios en ella. Entonces más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. O sea, ella se sorprendió, amén, pero no tuvo miedo de lo que el ángel le decía, amén. Ella no tuvo miedo. Entonces vemos el milagro que hizo Dios, que María concibiera y diera a luz un hijo. Era mucho más grande que el que hizo en Elizabeth. Elizabeth en su vejez, ella también concibió, amén. Pero vemos que ella ya era una anciana. En cambio, María era una doncella, una joven, una virgen, amén. Y si ustedes saben, bueno, en el tiempo de antes y hoy, las vírgenes no importa porque ella podía ser una joven en ese entonces, pero ahora hay mujeres vírgenes también ya en el tiempo de Israel también, ya ancianas, porque hay mujeres que nunca se casaron, amén. Pero vamos a esta joven, ella era joven, amén.
Cuando el Señor, el ángel Gabriel la visitó, amén. Entonces ella le vio y se turbó, dijo, ¿qué palabras serán estas? Entonces vemos el milagro que Dios hizo, amén. Denota que Jesús era el Hijo de Dios. José era el padre adoptivo. Recuerde que José era el padre adoptivo porque el padre de Jesús es Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es el padre de Jesús. E hizo Jesús el trono de David. Jesús heredó el trono de David porque era descendiente, amén, de David. Entonces dice que el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Entonces vemos cómo María dijo, ¿cómo será esto? ¿Verdad? María se preguntó, o sea, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Amén. Dice que ella no fue llevada por la incredulidad. Ella creyó lo que el ángel le dijo. Amén. Creyó. Sino ella se puso perpleja por la pregunta sobre cómo podría quedar embarazada. Amén. Si ella no tenía contacto con nadie, había tenido contacto con José. Y dice, ¿cómo será esto? Imagínense, hoy en este tiempo también lo mismo pasaría. Entonces vemos que ella queda embarazada sin conocer varón, pero era del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo era el agente de la concepción en ella, amén, era el Espíritu Santo. Y dice, el que no conoció pecado se hizo pecado, amén, para salvarnos a nosotros. Nació Jesús y entonces Él cargó en Él todo el pecado, amén. Ahora llega la noticia de la esperanza para la humanidad. Y es el niño que vino a nacer, amén. Aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, dice. Y vamos a leer ahí mismo Mateo 2. Dice, aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo vino a nacer. Nosotros cuando hemos tenido nuestros hijos siempre le compramos su ropita bonita, amén, su cuna para esperarlo, amén, con esa alegría, con los brazos abiertos, con lo mejor que nosotros podamos hacerlo, amén. Pero nuestro Señor Jesús, nadie le dio lugar. Nadie le quiso dar lugar donde nacer. Él fue a nacer a un pesebre, amén, donde habían ovejas, amén, en un corral. Ahí fue a nacer nuestro Señor Jesucristo y nos enseñó que Él es el Mesías y fue un hombre desde su nacimiento humilde. Humilde. Ahora, esos grandes predicadores que también hoy mismo no quieren ni poner el pie en la tierra, amén. Andan con seguridad, andan en limusina, andan en lo mejor. Y a las pobres ovejas ni siquiera las voltean a ver porque ellos se creen grandes. Por eso el Señor dice que el que no se haga como un niño no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Jesús vino a la tierra humildemente a nacer en un pesebre. No tenía lugar él donde nacer. Y ahí María lo recibió con José. Amén. En ese pesebre. Y José vemos que él se hizo cargo de ese niño porque él se turbó también cuando iba a nacer. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Israel, la mujer cuando adulteraba,
era apedreada. Ella tenía que ser apedreada, María, amén, por lo que había hecho según ellos, porque no sabían el plan de Dios que tenía en ella, amén, que era del Espíritu Santo. Pero José dice que la amaba y la dejó en silencio, amén, la dejó en silencio. Entonces vemos de que el ángel le llega donde José y le dice también, ¿verdad?, de que lo que estaba en ella era engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que da a luz el primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar. Respuesta: príncipe de paz en la profecía de Isaías, es el Mesías que habría de nacer. El mundo lleno de guerras, violencia, difícilmente, amén, vivían. Pero Jesús podría ser el Dios, amén, ese Dios que ellos esperaban, amén. Cuando Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo se la da, amén. El mundo estaba en guerra, pero Él les venía a ofrecer la paz íntima, la paz del corazón. Y nosotros debemos de celebrar eso, amén, esa paz que Cristo vino a dar a nosotros, amén. Que usted sabe que aunque nosotros estemos con una enfermedad terrible, con problemas pero grandes para nosotros, pero para Dios no son grandes, amén, porque el chiquito creció y se hizo grande, amén, y Él es el que pelea por nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante, amén, y no debemos de temer porque Él ya está entre nosotros desde Israel. Cuando Él nació, amén, Él estaba con Israel, pero lo rechazaron. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos beneficiamos de ese rechazo, amén, porque Él dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Amén. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Así es de que nosotros también nos privilegiamos de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, amén. Y dice que de dos pueblos hizo un solo pueblo para Él, amén. Así es de que por eso nosotros debemos de estar agradecidos con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos el ministerio de Jesús a lo largo de Galilea. Demostró que el Espíritu Santo del Señor estaba sobre Él como el Mesías ungido, amén, como el legítimo Rey de Israel. Pero aquí recibe una unción, amén, como profeta para dar las buenas nuevas de salvación, amén. Él era el Rey de Israel, por eso se recuerdan que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños porque él tuvo miedo de que Jesús sustituyera, le quitara el reinado, y él buscó la manera de cómo ese niño impedir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero aún no pudo, porque dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra él, amén, contra la iglesia, porque él es el centro de la iglesia. Herodes tuvo miedo, amén, y por eso él mandó a matar a todos los niños, esos niños que él envió a matar, amén, solamente por buscar a uno, a Jesucristo. Entonces vemos de que Jesús es el Mesías, el enviado del Señor Jesús. Él vino a salvar a la humanidad, amén, del pecado, a cargar. Vemos que ese niño creció, amén, y lo vemos también ese niño Jesucristo cuando nació, creció y estuvo con su madre, lo presentó en la iglesia, y luego él su ministerio lo empieza, amén, a los 33 años cuando Juan el Bautista está ahí en el río Jordán, amén, bautizando a aquellos seguidores, porque él había sido el que había guiado a ese pueblo, amén, preparando el camino del Mesías, del Cristo glorioso que iba a venir, amén, a los 3 años de ministerio que él tuvo, amén, a predicar el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación, amén.
Entonces vemos que el Señor ha sido bueno con nosotros, pero ahora la humanidad está perdida, amén. ¿Por qué? Porque estos días que ellos deben de reconocer y celebrarlo sanamente, ¿qué es lo que hacen? Se van a tomar, se van a emborrachar, se van a bailar, se van a hacer cosas que no deben. Ese no es el significado de la Navidad, amén. El significado de la Navidad es que Cristo vino a salvar el mundo y quiere salvar al mundo, y que todo el mundo sea salvo por ese nacimiento del Mesías, amén. Entonces la gente solamente está celebrando, amén, como tradición nada más, pero no porque en realidad amen el nacimiento de Jesús. Nosotros como cristianos sabemos que nosotros sí amamos a Jesús, porque nosotros en cada segundo de nuestra vida está la alabanza, amén, para el Señor. Estamos adorando al Señor, estamos exaltando porque vino el Mesías, porque vino el Salvador del mundo a salvar nuestra vida. Ese es el significado, amén, de que el Señor busca agradecidos, gente agradecida de que Él envió a su Hijo a morir, amén, a nacer y a morir en una cruz para salvar nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor es bueno, amén. El Señor ha sido bueno con nosotros. Así es de que vemos dice su palabra en Colosenses 2:14, anulando, dice, el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está hablando del niño que vino a nacer, y al cabo de su ministerio Él terminó en la cruz. Ahí cargó con todo el pecado de la humanidad, amén. Nuestras vidas estaban en el anonimato, amén. Lo exhibió, dice, públicamente, triunfó en la cruz, amén. Todos los principados, todas las potestades, amén, fueron vencidas en la cruz del Calvario, amén, para darnos vida a nosotros, para darle vida a la humanidad entera, amén, que estaba perdida. Había una acta de decreto, había un registro de cada vida, amén, y lo sigue habiendo, porque eso no ha terminado, amén. Eso se va a culminar en el gran juicio de Dios a las naciones, amén. Amén, así es. Pero está un registro de cada uno de nosotros, amén, qué es lo que hemos hecho, y hay una deuda, amén, que tenemos, y esa deuda ya fue pagada, pero fue pagada a través de la sangre de Cristo. Pero para eso el ser humano tiene que reconocerle como Señor y Salvador, para que esa deuda quede cancelada, amén. Aleluya, dele gloria al que vive, gloria al que reina, amén. El Cristo dice que nos redimió de la maldición de la ley, amén, porque Él se hizo maldición para salvarnos a nosotros, amén. Ese niño que vino a nacer, amén. Y le voy a pedir, amén, que podamos leer Isaías 61. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor, amén. Esa lista de decretos, y es lo que el Señor vino a hacer, amén, Isaías, a la tierra. ¿61 qué? 61 del 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aleluya. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos de que el mundo estaba condenado, amén, a una condenación eterna espiritualmente, amén, hablando. Estaba el mundo condenado, por eso Jesucristo vino a nacer y a salvar el mundo, amén, hasta llegar a la cruz y morir en una cruz por toda la humanidad. Y si vemos, este es el primer libro que Jesús abrió, amén. En aquel tiempo eran papiros y lo abrió y abrió el Isaías 61. Y esa fue la misión del Mesías enviado del Señor, amén. Jesús dice que estaba en Nazaret, y eso que leyó mi esposo en Isaías 61, dice en Lucas 4:16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Cuando él entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó, dice, hablando de Jesucristo, a leer, y se le dio el libro de la profecía de Isaías. Y habiendo abierto ese libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Vemos cómo se cumple la profecía de Isaías en Lucas 4 del 16, amén, al 18. Entonces este era el propósito por el cual Jesús vino al mundo, amén. El Espíritu de Dios lo envió. Dios mismo se encarnó, amén, en un hombre, en un niño, amén, en carne. Dejó su trono de gloria. Solo imagínese usted el profundo amor que Dios le ha tenido a la humanidad y le sigue teniendo hasta el día de ahora. Por eso el Señor aún no ha venido todavía, porque sigue amando a la humanidad. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Entonces vemos cómo el Señor sigue amando a la humanidad, aunque la humanidad lo rechace, amén, aunque la humanidad le dé las espaldas, Él le sigue amando. Él sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento, amén. Estamos en el tiempo de gracia, aleluya, pero este tiempo de gracia un día se acabará. Entonces lamentarán las naciones haber rechazado al Hijo de Dios, amén. Entonces lamentarán todas las tribus, pueblos y lenguas por haber rechazado al Señor. Si nosotros vamos a predicar allá afuera, usted se da cuenta como la gente dice: no quiero nada. Se les da un tratado y lo rechazan. Ignorantemente no nos rechazan a nosotros, rechazan al Cristo, al que hoy en día la gente está celebrando. ¿Cómo lo están celebrando y lo rechazan? ¿Cómo lo celebran en este tiempo y lo están rechazando en sus corazones? Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de Dios, amén.
por cuanto me ungió, fue ungido para dar las buenas nuevas a los pobres en espíritu, a los pobres que se encontraban alejados de Dios. El pueblo esperaba a ese Mesías en el Nuevo Testamento, porque hubo un tiempo en silencio que ellos no sabían qué hacer ni a dónde iban a ir espiritualmente. Pero aparece Juan el Bautista primero y luego Jesucristo, amén, para traerles las buenas nuevas de salvación a los pobres que estaban en ese tiempo y siguen estando hasta ahora. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están quebrantados, amén. A veces uno se quebranta y esa paz viene Jesucristo y sana, nos fortalece, amén, cuando estamos quebrantados. A sanar a los quebrantados de corazón, porque los corazones estaban enfermos de pecado, amén. Porque dice que Él vino a los enfermos, Él no vino a los sanos, porque el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. El mundo estaba cautivo en el pecado, pero Cristo vino a ser libre al mundo a través de la sangre de Cristo. Cristo vino a libertar. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre, dice el Señor. A dar vista a los ciegos espiritualmente. Muchos caminaban y caminan hoy día, pero caminan ciegamente, amén. Caminan en tinieblas porque la luz no les ha resplandecido, porque han negado que esa luz los alumbre, amén. Y caminan ciegamente, no quieren reconocer la luz del mundo, porque dice que una ciudad asentada en tinieblas vio una gran luz. Esa gran luz es el Mesías, el enviado de Dios, amén. Luego dice: vino también para poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor Jesús. Aleluya. El Señor vino a redimir al mundo de pecado, amén. Pero el mundo no ha querido oír. Aún los cristianos no quieren oír el verdadero nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Muchos cristianos viven cautivos en el pecado, practicando el pecado y no la santidad, cuando el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Siguen sus propios corazones y su propia mente, porque el Señor dice en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchos hijos que se llaman hijos de Dios viven en el pecado, viven cautivos en el pecado, viven en adulterio, viven en fornicación, viven en mentira, amén, y toda clase de pecado, solamente porque van como religiosos a la iglesia. Ese es el significado que usted le da a Jesucristo. Ese es el significado que le damos como hijos de Dios. No debe de ser así. Trae condenación. Debemos nosotros de santificarnos para el Señor, exaltar el nombre de Dios con nuestro testimonio. No que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra desobediencia, porque por nuestra desobediencia el nombre de Dios es blasfemado. Así es. Muchos dicen: para ser cristiano como eso yo no voy a la iglesia. Somos de piedra de tropiezo. Ahora yo en este momento yo te invito a que tú te santifiques para el Señor, que vivas como el Señor le agrada. El Señor quiere obediencia de nosotros, el Señor quiere santidad.
Porque hagamos lo que hagamos, el Señor no le agrada lo que usted haga. Él dijo, ya estoy cansado de holocausto. Ya estoy cansado de ofrendas, le dijo al pueblo de Israel. Él está hastiado con tanta ofrenda. Él quiere obediencia de su pueblo. Él quiere santidad en su pueblo. Porque Él viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque si no se santifica, el pueblo se va a quedar en la tierra. Y no va a ser levantado en el arrebatamiento. Y el propósito de la iglesia es que seamos levantados, amén. La iglesia tiene que estar con un propósito, amén. Con un propósito debemos de vivir cada día para ser levantados. Y vamos a ser levantados a través del precio, amén, que el Mesías vino a pagar a la tierra, amén. Porque a través de Él somos salvos, amén. Gloria a Dios. Así es que nosotros debemos de buscar al Señor con toda obediencia, con todo el corazón, con toda nuestra alma. Por eso Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Así es, gloria a Dios. Así es que el Señor hace un llamado de reflexión en estos tiempos a la humanidad. Amén, un llamado a santificarnos, a reconocer el verdadero nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y a darle a ese honor que Él se merece en nuestros corazones y en nuestro diario vivir. Amén, aleluya. Así es de que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el tiempo agradable todavía del Señor. Este es el tiempo de gracia. Amén. Así es que busquémosle al Señor con todo nuestro corazón y honrémosle al Señor, amén, con nuestra obediencia. Porque Él pagó un precio grande, no para que nosotros sigamos en nuestra rebeldía, sino que seamos obedientes, seamos humildes, como Él fue humilde y llegó hasta la cruz, amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya.